Día 379 en cautiverio. ¡Agárralo! ¡Ya lo tenemos! ¡Eso! ¡No te muevas! Muy bien, lo tienes. ¡Sujétalo! ¡No dejes que escape! ¡Las patas! Tranquilo. Nos iremos mañana. ¿Y Karpatov? Lo subimos a la 1. Le pedí un cordero. ¿Hay fiesta religiosa? No, no hay fiesta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En marzo. El mío fue en octubre. Y el mío fue hace un mes. Podemos celebrar ahora. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Nos perdimos mi cumpleaños también. Bien. Voy por las botellas. Es de Mark. Un piloto ruso es más que un piloto. ¿Qué? Si no quieren, puedo beber solo. Eres un maldito. Eso es lo que eres. Solo medio vaso. ¿Recuerdas cuando Mark llenó los tanques de alcohol en Buenos Aires? Fue una situación crítica. Sí. Y el techo del hangar voló. Y Bácula estaba llorando. Diviértanse. Y Bácula gritaba: ¡Nos estrellaremos! ¡Nos estrellaremos! ¡Nos estrellaremos! Gritaba como una niña. Chicos, brindemos por Ivanich. Lo hiciste. Amigo, feliz cumpleaños. Gracias. Saludo a todos. Gracias. Feliz cumpleaños. Qué gran momento. Oye, y por tu nieta también. Sí, por Olesia. Por Olesia. Pero nació muy rápido, ¿no crees? Eso fue porque mi hija estaba embarazada antes de la boda. ¿Lo sabías? Por Olesia y su abuelo. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Sergei? 23 de febrero. Ajá. El día del ejército soviético. Se los agradezco. Y mi suegra es del 29. Por tu suegra, entonces. ¿Por qué no buscas novia aquí? De ninguna manera. Todas las mujeres aquí andan con velo. Sergei, dime con franqueza. ¿Hubo algo entre Nina y tú? ¿Con Nina? Nunca. Bueno, Ya cállate. si te refieres a cuando ella... Sí, sí. Después ella llegó sola, con un escote pronunciado.
y una botella de champaña y un pastel decorado con rosas, color crema, porque la cabina era muy fría. Por favor, pásame esa botella de agua. ¿Por qué te ríes, eh? Tú no te rías. ¡Sáquenlos a todos rápido! ¡Súbanlos ya! ¡Rápido, rápido! ¿Qué esperan? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Deprisa! ¡Muévete rápido! ¿Qué esperan? ¡Sube! 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 ¡Arriba, arriba! ¿Qué esperan? Suban al avión. Preparen el cargamento. ¡Rápido, rápido! ¡Adelante, señores! ¡Rápido, muévanse! Tenemos que darnos prisa. ¡Adelante! Que la torre de vigilancia esté en contacto con nosotros. Se pinchó un neumático. Debemos cambiarlo. Está bien, no hay problema. ¿Qué esperan? Tenemos que cambiarlo. ¿Qué pasa con eso? Ya va, ya va. Casi llegamos. La pista, la torre de vigilancia, un arma antiaérea y otra. Por lo general, no hay nadie. Detrás de la pista de aterrizaje, un campo de minas. Si no despegamos... Despegaremos. Vamos a hacerlo. 4 destructores en el hangar. 2 están cubiertos y 2 descubiertos. Se enterarán. Tienen 60 minutos de combustible. Si despegan en 20, tendrán 40. Eso significa un punto sin retorno. ¿Qué hay de estas personas? Son alrededor de 40. Podemos atraer a 2 de ellos al avión y desarmarlos. Será mucho ruido. En 30 minutos más, van a rezar en la carpa que está allá. ¿No conoces tu Corán? Todo está listo, Vladimir. Tenemos que irnos. ¡No puedo! ¿Sabes que no sé? Sosténme, sosténme. No me sueltes. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde? Iré a revisar. Vitia, regresa. Espera.
Déjame dar un paseo. No he andado en bicicleta en años. Mira, toma mi reloj. Voy a dar un pequeño paseo. Luego volveré. ¿De acuerdo? No tardaré mucho, gracias. ¿Por qué no están trabajando? Vamos a trabajar. Es divertido. Esto es muy divertido. Aprendí muy bien. Tenía años sin tomar una bicicleta. ¿Puedes hacer esto? Sin manos. Iré en línea recta. Solo. ¿Dónde crees que ibas? ¡Vuelve al avión! Idiota. Ya pude ver. Será muy fácil. Bien. Bien. Estos malnacidos no se irán. Tomen sus lugares. Enciéndelo. No, no puedes encenderlo. Las turbinas necesitan calentarse. De lo contrario, el avión puede explotar. Es peligroso. Enciende el generador. Sí, señor. Activa el auxiliar. ¿Dónde está Vladimir? Él sabe lo que hace. Si no lo hacen, el avión corre el riesgo de explotar en pedazos. Activar propulsores. Auxiliar activada. Enciendan motores. Secuencia 2, 3, 4, 1. Tendremos que subir a ver eso. Veamos si no miente. Motor 2 listo. Está apagada la auxiliar. ¿Qué? El auxiliar se apagó. El jefe pregunta si tardarán mucho tiempo. Cambien el neumático y vámonos. Déjalos traer un generador. Calentaremos las turbinas cuando se enfríe. ¿Cuánto tardará? 20 minutos. Mientras traen el generador. 20. Sergei, vamos a fumar. Tranquilo. No enciendas los motores juntos. A una altitud de 1900 metros, el aire está caliente. Es peligroso para las turbinas. Comienza con los motores uno por uno. No van a rezar. Tú prometiste que se irían. ¿Sabes cómo es el clima en Kazán?
Tienes 30 minutos. Te llevaremos. No puedo. Debo ir a rezar. Digamos que tomamos un Jake, y ahora lo convertimos en un as. ¿Ven? Eso es magia. Chicos, cobran a Vitia. Sergei, quédate. Esto es un viejo juego ruso. Miren, atentos. 3 cartas, 2 negras y 1 carta roja. Miren atentamente, ustedes están obligados a ganar. Tengo 2 cartas negras, 2 cartas negras y 1 roja. No lo repetiré. Tú sabes mucho, llévate el gran premio. El ganador obtendrá este anillo. Necesitas encontrar un rey rojo. ¡No! No seas tan amargado, ganaste. Auxiliar activado. ¡Qué bien! Bueno, ya, la partida que sigue. Parece costoso. Oye, ya, jueguen. Vamos, elige tu carta. Pon No, atención. eso no está bien, no está Enciende el bien. motor 2. Motor 2 listo. Motor 3. Motor 3 listo. Inicia el avance. Caballeros, el generador está listo. Bueno, ya. Vamos a jugar, ¿sí? ¿Qué esperan? Oye, mira las cartas. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¡Cuidado! El generador está listo. Mira a la derecha. Nos bloquearán el camino. No lo lograremos. Despegaremos desde el medio. Será algo complicado. No vamos a lograrlo. ¡Síganlo! ¡Disparen ahora! ¡Quieto! ¿Dónde vas? No alcanzaremos velocidad suficiente. No lo vamos a lograr. Sigue intentándolo. ¿Estado de despegue? Esperando despegue. Sigue intentándolo. 100. 120. No lo lograremos. 140. 160. No lo lograremos. Ya veremos. 190. El aire está caliente. 200. Se nos acaba la pista. Sigue intentándolo. 220. Tiene que ser ya. Despegando. Altitud 200. Velocidad 220. No podemos aumentar la velocidad. Sosténganse.
Altitud 100. 220. Listo, acelera en 3 pasos. 220. 225. Altitud 50. 230. 280. 300. 310. Acelerómetro activado. Aumenta altitud. Altitud 100. 500. 800. Tomando el relevo. Nivel de vuelo 300.